Bueno, en el vídeo hoy vamos a ver cómo realizar una foto, una imagen final a partir de varias fotografías. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía Atea. Bueno, como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo crear una imagen final, una foto final a partir de varias fotografías, en nuestro caso a partir de 4 fotografías. De cada una de ellas vamos a ir cogiendo lo que más nos interese de cada fotografía para obtener la imagen final. Y bueno, pues vamos al lío. Ya estamos en Photoshop. Bueno, como podéis ver, este sería el trabajo ya realizado. Hemos partido de 4 imágenes, aunque una de ellas no la utilizamos, esta no la utilizamos para nada. Y vamos a crear una imagen final a partir de 3 imágenes la misma foto, pero tomadas en distinto tiempo. Vamos a abrir las 4 imágenes en un único documento de Photoshop. Tengo las 4 imágenes que vamos a utilizar aquí abiertas en Lightroom. Voy a abrir las 4 fotos en Photoshop, pero las voy a abrir todas en el mismo documento. Lo que tengo que hacer, según estoy en Lightroom, botón derecho sobre la imagen, editar y seleccionar la opción abrir como capas de Photoshop. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestras 4 fotos. 48, la 49, la 50 y la 51. Si habéis visto en el ejemplo, en el trabajo que he hecho, al final la 51 no la he utilizado, la he abierto para que vieseis, pero realmente esta no la vamos a utilizar. Bueno, lo primero que tengo que hacer es alinear las 4 fotos de manera que no haya diferencia en posición entre cada una de ellas. Voy a seleccionar las 4 fotos, voy a venir a edición, alinear capas automáticamente. Dejo la selección automática, le doy a OK y después de un ratito Photoshop nos ha colocado las fotos. Como podéis ver, no hay movimiento entre ellas. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es ver qué parte de cada foto es la que queremos aprovechar. Antes de ello, con las 4 imágenes seleccionadas, lo que voy a hacer es enderezar un poquito la imagen, porque me da la sensación de que está torcida. Pulso Control T y giro un poquito. Voy a poner aquí una línea para buscarme un horizonte un poquito más, y yo creo que una cosa así. Perfecto, elimino ya esta línea y lo que voy a hacer ahora es tirar un poquito de esta esquina para que se oculte esa zona y tirar otro poquito de esta esquina para ocultar. Lo que estoy haciendo es ampliar la imagen para tapar todo el tapiz y lo dejamos así. Bueno, pues volviendo a lo que os decía de buscar qué parte de cada foto es la que nos interesa, lo primero que voy a buscar es la foto de la que voy a utilizar más porcentaje de imagen, ¿vale? Voy a ver la imagen 48, la verdad es que esta imagen es la que había dejado sin utilizar y la voy a seguir dejando sin utilizar porque es demasiado oscura. ¿No? La bajo abajo para que no nos incordie. Tenemos la imagen 49, que tenemos aquí interesante, es esta luz, este camino de luz que ha generado un coche cuando ha pasado, que puede resultar interesante. Tenemos también por aquí la estela que ha dejado las luces de atrás de otro coche. Vamos a ver en la capa, en la fotografía 950, como vemos, tenemos toda la estela que ha dejado aquí, incluida por allí otra que también superpone con la que nos había dejado antes en la foto anterior, con lo cual yo creo que esta foto nos deja toda esta estela, que es más interesante que la estela roja que habíamos dicho de la imagen anterior, aunque de la imagen anterior sí que cogemos la estela que ha dejado las luces delanteras de un coche, y así tapamos que se ve aquí un coche que pues no dejó estela, debía ir muy despacio y no dejó estela. Y por último tenemos la foto 51, de la que me voy a quedar con la zona del cartel de publicidad y el hotel que aparece en esta esquina. Bien, como la foto de la que más voy a utilizar es la 50, esta foto la voy a pasar abajo, oculto todas las demás y vemos que tenemos la foto 950 posicionada en la posición más baja, y ahora le vamos a ir añadiendo imágenes. Vamos a añadirle en la parte del cartel
y el hotel, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la foto. Activamos la imagen 951. Vale, me posiciono sobre la capa 951, le creo una máscara de capa con la tecla pulsada, nueva máscara de capa, y como veis ya aparece con rellena de color negro. Como sabéis, el color negro oculta y el blanco muestra, con lo cual ahora mismo de la capa 951 no se ve nada porque su máscara está completamente rellena con negro. Venimos, seleccionamos un pincel con punta redonda, dureza del 0% y color frontal en blanco, y vamos a ir descubriendo las zonas del hotel con las que me quiero quedar, las zonas que quiero que aparezcan en mi imagen, ¿no? Y esa sería la parte que quiero de esta foto, la parte que quiero ver. Me posiciono ahora sobre la foto 949. De la misma manera le añado una máscara de capa con la tecla pulsada, con lo cual aparece una máscara de capa con completamente rellena de negro. No se muestra nada y lo que tengo que hacer ahora es descubrir la zona que sí quiero que se vea. Lo que sí me interesa de esta imagen es la estela de los faros delanteros de un coche que pasó mientras hacía la foto. Vale. Me posiciono sobre la máscara y descubro esta zona. Vale, para que no se note este borde, lo que hago es hacer el pincel más grande, con lo cual se difumina mucho más el final. Y como veis, pues ahí está la zona izquierda de esa estela de los faros delanteros de un coche que pasó mientras hacía la foto. Y como veis, con estas tres fotos he compuesto la foto final, la imagen final. Por un lado tengo la imagen que he tomado como principal, la foto 950, de donde cojo esta estela de los pilotos traseros de un coche cuando paso y que pasan por la parte de detrás de la glorieta. Por otra parte le añado la zona del hotel con la capa 951 y ese cartel que aquí está muy difuminado, está muy desenfocado, en cambio en esta foto se ve bastante mejor, y a través de una máscara de capa consigo destapar solo la zona que me interesa, que es la parte del hotel. Y por último le añado la estela de estos faros delanteros de un coche que también pues pasaron mientras hacía esta última foto y que descubro también trabajando sobre esta máscara de la capa. Ya para finalizar le voy a dar un toquecillo de enfoque. Pulsando las teclas mayúsculas Control Alt E creo la suma, la compuesta de todas las capas que tengo hasta ahora, y lo que voy a hacer es viniéndome a filtro, otro paso alto, le voy a dar un poquito de enfoque a esta imagen. Le voy a dar un poquito, vamos a ver, pues una cosa, y le damos OK, y esta capa la voy a poner en modo de fusión luz suave. Como veis no es mucho, pero le da un toquecillo de enfoque y ganamos en estas letras que se vean mejor en el cartel, ¿veis? Y bueno, con esto el trabajo estaría realizado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.